Dios te bendiga. Bueno, hoy vamos a mirar una pregunta que es muy importante. ¿Cómo comprobar si Dios me considera parte de su pueblo? Es una pregunta muy importante que todos debemos hacernos. Sería muy triste que después de considerarnos miembros de la iglesia del Señor, después de considerarnos personas que somos salvos, nos encontráramos con la trágica noticia de que Dios no nos tiene dentro de su pueblo. Sería muy triste darnos cuenta de eso. ¿Y todo por qué? Porque no nos examinamos a nosotros mismos. Hay un versículo que a mí me genera pánico, me genera terror, que está en los evangelios donde Jesús le dice a unas personas: aléjense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y esas personas le decían al Señor: pero Señor, nosotros hicimos milagros en tu nombre, hicimos muchas cosas. Pero el Señor les dice que no los recibe porque eran hacedores de maldad. Miren qué trágico esto, porque según nos relata la Escritura, son personas que se consideran salvas, son personas que se consideran aceptadas por Dios, pero Dios no las acepta. Entonces, ¿cómo comprobar si Dios me considera parte de su pueblo? Debemos hacernos esta pregunta todos los días, todos los días. Y esto lo debemos hacer mediante un diagnóstico personal que nos permite estar seguros de la salvación y si esa salvación está operando en nuestras almas. Sería muy triste, como lo dije antes, que yo me considerara parte del pueblo de Dios, pero que Dios mismo no avale esa consideración. La Biblia nos da las pautas para hacernos un autoexamen y así saber si Dios nos considera parte de su familia. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? ¿En qué debemos esforzarnos cada día? Él dice que debemos esforzarnos en comprobar si realmente formamos parte de los que Dios ha llamado y elegido. Debemos esforzarnos, esto está en nuestra parte, está en nuestra responsabilidad. Debemos esforzarnos. Ese autoexamen es algo que debemos hacer cuando tomamos la Santa Cena, por ejemplo. Debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos viviendo como Dios lo demanda. ¿Y cuáles son las pautas para que yo mismo me autoexamine? ¿Cuáles son? ¿Yo cómo hago para saber cuál es el criterio, los criterios que debo determinar para autoexaminarme? Mire lo que dice, por ejemplo, ahí mismo en ese versículo, dice: hagan estas cosas y nunca caerán. ¿Y a qué cosas se está refiriendo Pedro? Debemos ir un poquitico más atrás y debemos leer lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. ¿Quiénes deben hacer todo esto? Los creyentes, los que en realidad desean vivir una vida que le agrade a Dios, son personas que deben añadir a su fe estas virtudes. Ahora, ojo a esto, la fe es un don divino. Para poder creer, Dios nos da la fe salvadora. Pero, ¿cuál es la responsabilidad que Dios nos deja a los creyentes? Él nos dice que le añadamos a la fe la excelencia moral, el conocimiento, el control propio, la perseverancia, la sumisión a Dios, el afecto fraternal,
y el amor a todos. En eso debemos trabajar, debemos esforzarnos constantemente. Y haciendo esto es como nosotros nos estamos autoexaminando. Si estamos cumpliendo esto y estamos esforzándonos en estas áreas y estamos viendo el fruto, significa que entonces sí somos considerados parte del pueblo de Dios. ¿Qué pasa con los que crecen de esta manera? El versículo 8 nos dice, cuanto más crezcan de esta manera. ¿De cuál manera? La que acaba de escribir en el versículo 5 al 7. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que se esfuerza en crecer de esa manera será alguien que Dios lo puede usar como un ejemplo de vida cristiana y también lo puede usar para enseñar a otros sobre la fe en Jesucristo. Ese crecimiento se da por añadir a la fe todas las virtudes que acabamos de citar. Y entonces, ¿qué sucede con los que no crecen de esta manera? Mira cómo lo describe la Biblia en el versículo 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Son cortos de vista y olvidan que fueron limpiados. Este examen de crecimiento nos protege de caer en la presunción de ser salvos cuando en realidad no lo somos. La salvación es un regalo de Dios, pero el hombre debe esforzarse por crecer en las áreas que Pedro nos indica. Es tiempo de hacernos nuestro autoexamen de fe. Es una responsabilidad delante de Dios para estar seguros de que formamos parte de su pueblo y que Dios está trabajando en nuestra alma. Feliz día, Dios te bendiga.